Un poquito de tiempo, vamos a hablar de un tema sumamente interesante con Gustavo Bustamante. Gracias por estar con nosotros. ¿Repasamos currículum? Por supuesto, rápidamente repasamos el currículum. Bueno, el doctor Gustavo Bustamante es doctor en Psicología Clínica, doctor en Psicología con Orientación Cognitiva, presidente de la Fundación Fobia Club y sexólogo clínico. El otro día comentaba que había visto una película en Netflix, se llama La mujer de la ventana. Y la mujer tiene agorafobia, o sea, temor a estar afuera, o sea, fobia, esa ansiedad. Sí. Y ahí se nos ocurrió llamarlo a Gustavo, porque Gustavo está en el tema de la fobia hace mucho tiempo, hace muchísimos años está en el tema fobia. Sí. Y uno se pone a repasar fobias, y hay fobias que parecen insólitas, y la verdad, uno se queda sorprendido. Y arrancamos como siempre. ¿Qué es una fobia? Una fobia es un miedo, pero es un miedo desmedido, desproporcionado. Puede ser a un objeto, una situación, a un animal. Y se presenta cada vez que tenemos ese estímulo enfrente. La más común de todas es la claustrofobia. La gente que no puede subir a un ascensor, no al subte, no va en un túnel. Pero la realidad es que muchas personas lo sufren, pero son pocas las que se tratan. En el mundo entero, ¿eh? O sea, hay una brecha, un gap muy importante entre la cantidad de personas que padecen una fobia. Porque ¿qué hace? El fóbico evita. El primer comportamiento es como el del soldado que huye. Claro. No quiero entrar al ascensor, no quiero subirme al... No, si tenés perro, no voy a tu casa. No, una jeringa, no, yo sacarme sangre. Un estudio médico, no, por favor, si yo estoy sano, me cuido. Entonces, permanentemente tiene conductas evitativas, pero bueno, la realidad hace que tarde o temprano tengamos que confrontar con una de estas situaciones. Y ahí aparecen los síntomas. Ahora, son muchísimas fobias que pueden ser completamente diferentes. Recién lo decías, pero ¿por qué algunas personas sufren esto y otras no? ¿Hay algo que determine que uno puede ser propenso a tener fobia a algo? Hay muchísimas investigaciones biológicas, genéticas, para determinar por qué tenemos esa reactividad al miedo, a un miedo tan preciso, tan específico. Claro, eso hace que tengamos un sistema del sistema nervioso central que actúa mucho más rápido que para otras personas. Pero no hay dudas que tiene que ver con las experiencias que vive la persona, si tuvo un evento traumático, si apareció una situación que lo incomodó, si le aparece en un determinado momento de su vida. Todos esos elementos, tarde o temprano, pueden gatillar una fobia. Pero sabemos que hay alrededor de un 30% de la población que puede sufrir un cuadro de ansiedad. Porque la fobia es uno de los trastornos de ansiedad. Ustedes conocen el tema del pánico, conocen el tema de los trastornos obsesivos, del trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad social, que son el abanico de las manifestaciones ansiosas. Pero la fobia es quizás el más obvio, porque la fobia a las cucarachas, ¿cuántas personas la tienen? Muchísimas. ¿Y cuál es el riesgo real? Levanto mi mano. Bueno, no las puedo ver. El riesgo, no existe nada que pueda hacer una... y yo si pregunto a la gente si le da más asco, o sea, que es más sucio una mosca o una cucaracha, la gente piensa que es la cucaracha. Sin embargo, la mosca es mucho más sucia que la cucaracha. Y genera una fobia terrible. Hay un testimonio que nos has traído de una paciente con fobia. Gabriela es ella. ¿Lo podemos ver, por favor? Mi nombre es Gabriela y soy paciente del Fobia Club desde 2014. Algunos lo llaman trastorno de la risa. La realidad es que nunca supe bien el nombre. Pero bueno, la característica de esta especie de trastorno es que cuando yo me sentía expuesta socialmente, tenía una exposición oral, sentía tensión o ante cierta tensión me reía, sin poder controlarlo en forma compulsiva completamente. Entonces lo que hace la terapia es trabajar sobre ciertas distorsiones como la exageración, la catastrofización, el filtro negativo, ciertas creencias que la mente adopta como propias y como verdades absolutas que en realidad no construyen a la hora de tratar de seguir adelante con tu vida. La idea es siempre revisar las distorsiones que tiene en cuenta este tipo de terapia cognitiva conductual y todo el equipo del Fobia Club. Gustavo, ¿cuál es el correlato en lo físico? ¿Qué siente una persona que tiene una fobia en el momento, digamos, que se expone a esa situación? Bueno, es la reacción de miedo absoluto. Es una reacción de alarma donde empieza con una taquicardia, con una sudoración, se puede enrojecer.
el caso de la ansiedad social, como contaba bien Gabriela, le aparece cuando es mirado y observado públicamente. Entonces puede aparecer sudor, rubor, que hace que se preocupe más, porque dice, yo estoy poniendo en evidencia mi miedo, temblores, tartamudeo. En general el paciente queda como si tuviese una pelea, como en un estado de tensión tan alto, que a veces queda con adormecimientos, porque bueno, ácido láctico empieza a secretar, empieza a sentir que está amenazado por una amenaza real. Y en realidad es una amenaza irracional, una amenaza imaginaria. Y con todo este tema del COVID, realmente aparecieron muchísimos cuadros de personas que por ahí no tenían en cuenta su grado de preocupación y alarma que tenían con el tema, problemas familiares, donde por ejemplo uno salía de la casa en la primera parte de la cuarentena y a esa persona cuando volvía a la casa lo hacían sacarse la ropa, bañarse, no tomaban contacto, estaban muy preocupados. Personas que han pasado por la internación también es el gran problema que estamos tratando de anticipar en este momento. Personas que han quedado con estrés postraumático, personas que han pasado por intubaciones, por oxigenaciones, por preocupaciones donde la muerte parecía muy cercana y que, bueno, pasado un tiempo siguen con una niebla mental, siguen sin poder tomar las decisiones como las tomaban antes, siguen con alteraciones. Por eso el mundo de la ansiedad es un abanico muy grande y hay que estar muy atento para que no se convierta en una patología crónica. Porque lo escuchaba el doctor con el asma y coincido en que el problema de la cronicidad trae aparejado muchísimas complicaciones en la calidad de vida que hacen que una persona realmente altere su posibilidad de disfrutar de la vida. Me surgen dos preguntas. Por un lado, si las fobias tienen cura o se tratan. Y por otro, ¿cómo se resuelve cuando una persona tiene una fobia tan grande que empieza a condicionar a todo su entorno familiar, amistades y, bueno, todos los que lo rodean, ¿no? Sí, la fobia tiene tratamiento y recuperación, pero no podemos decir que queda inmunizado y que nunca más le va a ocurrir. Y me está pasando que estoy viendo pacientes que vinieron después del 2001, de la crisis del 2001, y ahora aparecen otra vez con crisis. ¿Por qué? Porque los estresores socioculturales le gatillan su inseguridad. Y nosotros sabemos que lo complejo que es una fobia, porque ya el marido empieza a adaptarse. Dice, bueno, mi amor, ¿no querés volar en avión? Vamos en auto a Mar del Plata. Y entonces las vacaciones son solamente en auto. Pero el marido empieza a enojarse, porque dice, pero yo quería ir a Brasil, yo quería ir a Europa, y hace 5 años que no saco un pasaje, y ahora vino la enfermedad de la pandemia, culpa tuya, no conozco Europa, la verdad, me arruinaste los viajes. Bueno, y la familia empieza a condicionarse. Entonces, lo primero que tiene que decir la familia es, nosotros te queremos, vamos a ver cómo vamos a solucionar tu fobia, porque tu fobia no nos puede enfermar a todos. Nosotros vamos a tratar de regular y buscar la forma de atemperar el impacto que tiene en la vida familiar. Para eso está la terapia cognitivo-comportamental, que ayuda justamente a ir afrontando, a ir corrigiendo ciertas distorsiones. Veo la imagen del avión, la aerofobia es tremendo, y tengo 2 pacientes que me dijeron, a mí me vino bien la pandemia. No volé. No volé. Este año por trabajo no tuve que volar. Otra me dijo, nunca estuve tan organizada. Le digo, son las únicas 2 personas que se beneficiaron. Claro, pero leía también que está lo que se llama el síndrome de la cueva o de la caverna, que la gente ahora no quiere salir de la casa. Totalmente, se adaptaron tanto y generaron tanto confort y ven la amenaza en el afuera. Pero la realidad es que es ilusorio, porque podemos estar en casa un tiempo, pero tarde o temprano o vamos al supermercado, o vamos a un trabajo, o vamos a alguna consulta médica, y tenemos que pasar por donde pasaron otros. Y el otro no se tiene que convertir en una amenaza. Mientras tengamos justamente las pautas de seguridad, el otro no es una amenaza, el contexto externo. De hecho, he tenido profesionales de la salud que han abandonado sus puestos de trabajo porque no quieren volver al hospital. Entonces, estamos hablando de gente que está formada por años, que acepta que las enfermedades son parte de la vida y se vieron desbordados por el exceso de información, por la infodemia que también vivimos. Bien, por último, una pregunta corta para una respuesta corta, porque se nos fue el tiempo. ¿Son más frecuentes las fobias en las mujeres o en los hombres? En las mujeres. ¿Porcentaje más o menos? 70-30. Bastante diferencia. Mirá Bueno, vos. te agradecemos muchísimo, Gustavo, por estar con nosotros aquí.